un estudio al respecto, ¿no? Escucho a varios abogados que han hablado en los canales dominantes y en la radio, gente que no conoce el particular, no saben lo que es el derecho internacional humanitario, y yo quiero hacer un esbozo pequeño. Aquí tengo yo el decreto 111, el malhadado decreto 111 del presidente de la República de fecha 9 de enero del 2024. Yo soy magíster en ciencias internacionales y diplomacia, y cuando leí el decreto, puchica, y dice aquí el artículo 5, ¿no? Ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para neutralizar a los grupos identificados en el artículo 4 del presente decreto ejecutivo. Entonces dije yo, derecho internacional humanitario, que lo estudié hace más de 30 años, cogí pues los libros, la Convención de Ginebra, los protocolos adicionales de las 4 convenciones de Ginebra de 1949, y me llamó poderosísimamente la atención que en el artículo 3, el presidente Daniel Noboa Sin dice que estas bandas criminales del crimen organizado transnacional les da una categoría de actores no estatales beligerantes. Caramba, ni Colombia en los 40 o 50 años de lucha armada con la FARC los declaró actores no estatales beligerantes, porque a los criminales, a todos estos grupos narcotraficantes, les da un estatus que no la tienen, un estatus de beligerante que los convierte, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que no es más que el derecho de la guerra, el derecho de la humanización de la guerra, les da, digo, una categoría de sujeto del derecho internacional. Es decir, y yo revisando cuándo es que debe haber, de acuerdo con los instrumentos internacionales, una cuestión de conflicto armado interno, porque a nivel internacional hay el conflicto armado internacional, que es una guerra de un Estado contra otro Estado, y hay el conflicto armado internacionalizado interno, que no es el caso, y hay el conflicto interno, digamos, armado, que es justamente cuando hay grupos políticos, grupos insurgentes, como por ejemplo la FARC en Colombia o el grupo político de Sendero Luminoso que hubo en Perú, que buscan a través de una lucha armada o guerrillera, buscan el poder político. Querer el poder político. Y en nuestro caso, estos grupos, que ya justamente los identifica en el artículo 4 el presidente de la República, les da categoría de beligerantes y les da categoría de actores no estatales, ¿no? Beligerantes, lo cual es un absurdo, porque ellos son terroristas, ellos no buscan el poder político. Entonces la pregunta es, de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1949, estos grupos tienen, digamos, deberes y derechos y obligaciones, y si son detenidos, pudiera considerárselo prisioneros de guerra. Y los prisioneros de guerra, en un conflicto armado internacional, por ejemplo, una vez que termine el conflicto, tienen que ser liberados. Pero en este caso, como no es una guerra externa, sino interna, ellos tienen un estatus especialísimo, porque tienen derechos y obligaciones, y no es que tampoco se los puede matar a mansalva, sino porque eso sería un crimen de Estado, porque ambas partes que están en un conflicto, el conflicto armado interno, digamos, tienen deberes y derechos y obligaciones. Entonces, estamos hablando de que lo que está haciendo el presidente Noboa y que ha sido respaldado por la gran ciudadanía, yo creo que no necesitaba que declararlos beligerantes, declararlos en una guerra interna, porque es darle una categoría demasiado elevada a estos grupos criminales. No necesitaba este decreto, porque él con la
con el estado de excepción, podía hacer participar a las Fuerzas Armadas en esta lucha contra la criminalidad organizada. Doctor, de manera tal que esto es un pretexto que él ha tenido, me da la impresión. Mire que la ministra de Gobierno y el presidente han dicho que esto es un éxito, que antes del decreto había habían 38 crímenes diarios, 28, ahora son 6. 26. 28, algo así, ahora son 6. Sí. Pero claro, se ha bajado porque mire, este conflicto interno contra estas bandas delictivas no se sabe dónde están, no han operado en una contienda armada. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un territorio determinado en la cual se han apoderado para ser beligerantes. La condición de actores no estatales beligerantes es cuando los insurgentes que tienen una orientación de tomar el poder político dominan cierta parte del territorio. Y ninguna de estas bandas domina el territorio nacional, porque el gobierno nacional del presidente Noboa Asín, es reconocido por todos los grupos políticos y por todos los estamentos del Estado ecuatoriano. Yo particularmente he aplaudido una lucha contra la corrupción y contra justamente esta criminalidad organizada, pero no este andamiaje absurdo que nos puede traer malas consecuencias, porque imagínense mañana en una refriega, en una contienda en la cual estos grupos, por ejemplo, los choneros o los águilas o los corbicheros o el cartel de las feas se enfrentan, y estoy leyendo lo que dice aquí, se enfrentan al ejército y supongamos que caen detenidos. Doctor, caen detenidos y el ejército Doctor, ahí en esa parte, justo en esa parte ahí, vamos con el mismo hilo. Resulta que el señor Roger Krich Noboa Asín, resulta que también propone el indulto a los uniformados mientras son procesados por su accionar. Entonces imagínense, cogido de la mano, pueden hacer y deshacer estos señores lo que antes se llamaba el uso excesivo de la fuerza, ahora sí va con todo. ¿Usted cree, doctor, que la gente que ha redactado eso es una gente que no sabe de los instrumentos internacionales? El Ecuador ha suscrito una serie de instrumentos internacionales que inclusive ya obligan al Estado ecuatoriano, y los tratados internacionales de todos estos tiempos de Ginebra, etcétera, prevalecen sobre el orden interno. Mire que en el Código Orgánico Integral Penal están todos los delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Y nosotros vemos, por ejemplo, que desde el artículo 111 del Código del COIC hasta el artículo 139 están los delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, porque el derecho internacional humanitario que el propio presidente dice en su decreto que respete, ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos. Y el derecho internacional humanitario protege, supongamos, a los choneros, algún grupo de estos terroristas que se rindan o que caigan en combate pero heridos. El ejército no los puede matar porque sería un crimen de Estado. Y esos crímenes contra el derecho internacional humanitario están en el Código Orgánico Integral Penal y están señalados en los instrumentos internacionales, en los protocolos 1 y 2 de los convenios de Ginebra. Entonces, estos convenios internacionales prevalecen sobre lo que establece el COIC. Claro, porque están por encima del orden jurídico legal. Y yo no creo que la Corte Constitucional permita
esta pregunta que se dice, el presidente antes que termine el proceso los va a indultar o amnistía. El indulto se da cuando ya hay una sentencia ejecutoriada. Entonces el presidente, si esto es permitido y la Constitución y los tratados internacionales lo permiten, entonces lo concede. Pero no es que cuestión, aquí yo veo mucha ignorancia de la gente que está alrededor. Claro, el presidente Noboa Singh, él es abogado, a él le presentan estos documentos y firma, porque él cree que en el Ministerio de Gobierno o en el Ministerio de Defensa hay gente jurídica. No, él debió haber sido asesorado por gente. Hay mucha gente muy capacitada en el departamento legal de la Cancillería ecuatoriana y no debieron haber hecho firmar este decreto 111. Lo que está haciendo ahorita el ejército ecuatoriano con la policía, tranquilamente no necesitaban hacerlo con este decreto. No han matado a nadie, le han caído un poco de marihuaneritos estos pequeños de las bandas. Mire lo que ocurrió en TC. En TC entraron muchachos jóvenes y los desarmaron. Apenas ingresó el GOE, no hubo necesidad ni de dispararlos, ni matar a nadie ahí. Pero claro, estos terroristas enviados por sus jefes sembraron el terror ese día en Guayaquil, que fue el día martes 9 de enero. Sembraron el terror. Todo el mundo salió corriendo a su casa, pues acuérdate, Lucho, y acuérdate, Richard. Sí, en Ecuador vivió una etapa de zozobra. Entonces, aquí en el país está bien que se combata con eficiencia. Mire, el uso de armas letales tiene que ser un uso progresivo, un uso racional de la arma letal en un combate, porque el derecho internacional humanitario dice que si un combatiente, supongamos que alguno de estos grupos terroristas se entregan o renuncian o caen en combate heridos, el Estado tiene que atenderlos, garantizar su vida, buscar un médico y salvarles la vida, porque hacer lo contrario es un crimen contra el derecho internacional humanitario y estaría yéndose contra la propia decisión dicha por el presidente de la República en su artículo 5, que dice que todas las operaciones militares se darán bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos. Yo escuché y me alarmé, Richard y Luis, en televisión, en Teleamazonas, a un general en servicio pasivo que es profesor de un instituto de altos estudios militares, decir que con este decreto ya hay que eliminar a todos los criminales. A todos los, y no es correcto eso. Vivimos en un régimen jurídico. Yo estoy contra los delincuentes. Hay que combatirlos, pero en el marco del sistema jurídico internacional y nacional. Hay que ser justos. Una de las características del derecho internacional humanitario es que los caídos en combate, si viven, hay que procesarlos guardándosele las normas del debido proceso y sus derechos humanos. Yo pienso que está bien que el presidente de la República siga en este combate contra la delincuencia, porque ya estábamos hasta aquí de tanta escalada criminal. Pero sí noto que este decreto lo han hecho a propósito. Lo han hecho para subir el IVA. Lo han hecho para eliminar todos los subsidios de la gasolina y posiblemente también del gas. Entonces, el modelo reaccionario derechista neoliberal quiere digamos, profundizarse con el cuento de la guerra, del conflicto armado interno. Se está aprovechando el presidente en esta situación lamentable por la que atraviesa. Por un lado, la gente lo aplaude por las acciones que está haciendo el ejército. El ejército, a mi modo de ver, no está actuando más allá del sentido racional de un combate contra la criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque hay un estado de excepción, que ya lo dijo hoy el presidente de la República, dura 3 meses y va a pedir 30 días más.
ampliar más. Pero todos los 18 meses no puede haber este conflicto armado interno, y de acuerdo con la ley, el conflicto armado interno no es eterno, tiene que haber una terminación. Y yo pienso que si no se combate, Richard y Luis, hay que combatir el problema de los carteles y sus finanzas. Hay que investigar al sistema financiero. Los grandes traficantes manejan millones, pero millones de dólares, y están conectados con los traficantes de México, de Estados Unidos y de Europa. Y mire que aquí no están los narcotraficantes albaneses, la mafia albanesa. Yo no la veo por aquí. ¿Por qué razón la mafia albanesa que mataron ayer y que el gobierno de Lazo está contaminado con esa mafia albanesa no aparece? Al exministro hay que Serrano, preguntarle a la fiscal. Escuche, hay que preguntarle al exministro Serrano, que no es santo de mi devoción. Serrano no es santo de mi devoción, pero que está hablando verdades últimamente. Por decir lo que dijo, lo están investigando. ¿Y qué pasa? Que la familia de Fito los agarran en Argentina, los devuelven al Ecuador y salen en libertad tranquila, y lo investiga a la familia. ¿Y dónde está el lavado de activos si los narcotraficantes manejan millones de dólares? Y vea, así como los narcos se han infiltrado en la política, según Metástasis, hubo en el Ecuador, en el gobierno de Lazo, un general de la policía, Ramírez, que está en su casa, no está en la cárcel 4 de Quito. Ramírez era director del SNAI y después fue director de la lucha antinarcótica del Ecuador. Era un narco general. Ya está probado, y ya incluso el embajador de Estados Unidos en Quito ya lo dijo. Es un narco general. Sin embargo, no se meten contra... los narcos se han infiltrado en todas partes, y el sistema financiero, la banca ha ganado, el Banco de Guayaquil, la banca ha ganado millones de dólares, toda la banca, y los narcotraficantes que manejan millones de dólares, ¿cómo lavan su dinero? Es que también, en mi modo de ver, se han infiltrado en el sistema financiero, y se han infiltrado también en la UAFE. Claro. Ojalá que no se hayan infiltrado en la fiscalía. Eso sería terrible. Pero aquí yo no veo a la mafia albanesa. Hay que preguntarle al presidente Noboa por qué la mafia albanesa no consta en la identificación de grupos de crimen organizado transnacional, y no los declaran justamente como actores no estatales beligerantes, lo cual es una estupidez completa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, mi modo de ver, por un lado está combatiéndose el ejército, está combatiendo la criminalidad organizada, pero también vale la pena decir una cosa. Según la ministra de Gobierno, hay 20,000 hombres armados de estas bandas delictivas, y según el presidente son 30,000. Hoy me dijeron en un programa que son más de 100,000. Si agarran a 10,000, a 20,000, ¿dónde los van a guardar? ¿Dónde van a estar presos? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué quiere decir que después de 2 meses o 3 meses el gobierno va a decir: salen otra vez, se acabó el crimen organizado en el Ecuador, vuelven a su sitio? Y ya verá usted que nuevamente ingresarán armas, dinamitas, granadas a las cárceles del país. Ahorita las han limpiado. Lazo siempre las limpiaba, y hay arsenales tremendos. Hoy encontraron en una finca de un político de la provincia de Los Ríos 22 kilos de droga. Una cosa espantosa. ¿Y quién es el propietario de la finca? 22 toneladas, doctor, toneladas. 22 toneladas. Cerca de millones de dólares, ¿verdad? 22 toneladas. Entonces, el Ecuador está ya inmerso en una isla, no de paz, en una isla infernal de ataque de los crímenes, de la criminalidad organizada. Y tenemos que depurar a algunos militares y al alto mando de la policía, seguir depurándolos. Doctor, te tocó el tema del asunto de TC.
Y acuérdense quién dijo esto. Cuando gobernar se vuelve complicado, hay que generar cajas chinas para entretener al pueblo. Eso lo dijo el señor Barba. Hoy en día, el presidente hace declaraciones donde dice que va a ajustar sobre $1.000 millones al presupuesto de lo que hay en gastos administrativos innecesarios. Oiga, doctor, que van a despedir más gente, que van a suprimir partidas de los servicios que se le da al pueblo, de lo peor que se está recibiendo, y este presidente está loco, pues. No está loco, es un hombre muy coherente. Vea, a mí el presidente Daniel Noboa, quiero decirlo muy claramente en esta noche, a mí no me hace tonto. Este decreto del conflicto armado interno que existe, digamos, la escalada que es real, la escalada de la criminalidad organizada y de la cual es sospechoso que no esté la mafia albanesa, está sirviendo para profundizar justamente el panorama neoliberal, y él quiere convertirse en un nuevo Milei. Se está aprovechando Noboa de esta crisis de la inseguridad ciudadana y no va a dar solución. Está maquillando el asunto, pero digamos, la erradicación de la criminalidad organizada. Ojalá yo esté equivocado y ojalá triunfe el gobierno, pero yo creo que con esta subida del IVA, esta focalización de la gasolina, van a eliminar el subsidio del gas y todo lo demás, y van a votar más de 1.000 ecuatorianos que van a quedarse en la miseria sin trabajo. Es que la receta del Fondo Monetario Internacional ahora va a ser implementada por el gobierno, y esto va a determinar los conflictos sociales. Vea Luis y vea Richard, el hambre es mala consejera. Hemos tocado fondo en seguridad ciudadana. No hay una etapa de una escalada delictiva que empezó en el gobierno de Moreno y de Lasso, porque el gobierno de Moreno eliminó el Ministerio de Justicia, eliminó el Ministerio del Interior y se dedicó doña María Paula Romo a repartir hospitales, a perseguir políticamente al correísmo y a hacer de las suyas y trasfacías con los hospitales, toda una etapa de corrupción que se instauró en el gobierno de Moreno y que se fortaleció en el gobierno de Lasso. Pero ahora este es un aprovechamiento totalmente injusto que está haciendo el gobierno nacional actual. Richard. Sí, ahora, doctor, para ir cerrando, la situación del TLC chino, ¿cómo va a perjudicar a tanta gente y a tantos artesanos? Jurídicamente, ¿qué se puede hacer para que esto no cruce? Porque van a ver, yo voy a comprar una camisa de $5, le estoy haciendo competencia a la gente, a nuestros artesanos, porque no gastan 5 por esa camisa, gastan 25, o sea, no van a perder. Va a quebrar mucho artesano. Eso pasó ya incluso con los zapateros en Ambato, algunos. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional. Pero aquí en este tema específico se nota una insensibilidad espantosa al clamor de la industria nacional, del artesano nacional. Claro. Que va a perder indudablemente, porque la mercadería china va a venir más barata y la gente va a preferir lo más barato. Ahora, pero el tema es que la Asamblea debe de poner un pare a eso. Felizmente la RC5 está objetando y está coordinando algunas cosas que pasan líneas rojas y que no se deben de apoyar. Pero más allá de que se apoye o no se apoye, si llega a pasar eso, el señorito Noboa aparentemente tiene una tendencia hacia arriba, de acuerdo a encuestadoras, pero una vez que comience a quitarse el subsidio al gas, a subir el IVA y a traer la cuestión china, el hombre va a caer patas arriba. ¿Será lo que dice
por ahí algún analista de derecha que Rafael utilizó a Noboa para hacer este tipo de cosas y que caiga de nalgas el señor Novita. No, yo no creo que el expresidente Rafael Correa se preste para eso. Correa es un hombre muy serio, uno de los políticos más brillantes y hombre de Estado que tiene el Ecuador. Lamentablemente las élites reaccionarias de este país lo tienen proscrito, sentenciado por influjo psíquico. Pero es un hombre positivo. Correa, acuérdese que el día que hubo el ataque a TC, expresó, y su bancada de la Revolución Ciudadana expresaron su adhesión al gobierno en la lucha delictiva, ¿no? El tema es que después el gobierno se transforma y quiere aprovecharse de esto para digamos, con más fuerza y potencia, digamos, imprimir su agenda neoliberal, su agenda de despidos masivos, y esto va a significar un estallido social. Unido al tema de la escalada delictiva, todo esto va a producirse una cosa espantosa en el Ecuador, y eso hay que evitarlo. Ojalá que haya sensibilidad en el presidente Daniel Noboa. Claro, ahora Daniel Noboa tampoco es que va a ser fácil de aceptar lo que le diga la Asamblea. Y él, aunque usted dijo, él es muy inteligente, no es ningún tonto, y está bien asesorado, está tan bien asesorado para la maldad, porque para hacer el bien a la gente, no creo, con todo lo que está proponiendo. ¿Cree usted que es la continuidad de Moreno y Lasso, doctor Frank? Vea, yo todavía no quiero dar este juicio de que Noboa es la continuación. Ya. Porque siempre yo le doy todavía un beneficio de la duda de que este hombre joven, aparentemente es un hombre prudente, aunque pertenece a una élite corrupta en el Ecuador, pudiera ser, como tiene aspiraciones de ser candidato, pudiera ser que implemente políticas públicas de inversión social. Porque si no, es un hombre acabado políticamente. ¿Por qué cree usted que el Partido Social Cristiano hasta construye del extinto ex candidato Villavicencio se oponen a la subida al IVA? Porque ya se acercan, faltan pocos meses para las elecciones, y el partido movimiento que apoya esto se va a la M, como se dice vulgarmente. Entonces, claro, si Noboa tiene aspiraciones presidenciales de reelección, yo creo que se va a detener. Vamos a ver qué pasa.